algo, porque si no, estamos fuera de sí. Pues estoy fuera de sí. Estoy fuera porque no puedo entrar en esas cosas mundanas, no puedo, porque me lo prohíbe el Espíritu de Dios, el Dios de quien soy y a quien sirvo continuamente, no quiere que entre en esas cosas. Sopló su espíritu sobre mí y me libertó y puso dentro de mí un espíritu de victoria que 44 años después todavía está ahí. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. A su nombre gloria. Porque la gente que ha tenido una experiencia profunda y real con Dios, la gente que actúa en la palabra de Dios por la fe, jamás se apartan del Señor. Nombre de la gloria, aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 15 de Lucas. Y vamos a leer los versos del 25 al 32 para culminar con esta parábola. Alabado el nombre precioso de nuestro Dios. Lucas 15, excuse me. Del 25 al 32 y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias por tu hermosa palabra, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Permite que las enseñanzas vertidas en esta parábola, Señor, sean de mucha bendición y guianza para nuestras vidas espirituales. Por Cristo mi Salvador. Amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? Esta parábola se inicia con las palabras, un hombre tenía 2 hijos. Esta no es la historia de un padre y su hijo, sino de él y sus 2 hijos. Por eso, en lugar de llamar esta sección la parábola del hijo pródigo, deberíamos llamarla la parábola de los 2 hijos perdidos. Realmente el énfasis está en el hijo perdido que fue encontrado, pero no podemos ignorar la sección final de nuestra historia, porque sin esta se perdería el sentido mismo del motivo o de lo que motivó su redacción. Hablemos de esa celebración, de lo notoria que fue esa celebración, porque esta parábola está compuesta de 4 escenas principales. La primera escena nos muestra los anhelos y la condición del pecador. El hijo menor, en su afán por independencia, pide la parte de su herencia que le pertenecía para irse lejos y disfrutar de su autosuficiencia. Al hacerlo se revela la verdadera condición de su corazón. Alabado sea Dios, sin su padre está completamente perdido y en un estado miserable. La segunda escena nos muestra el arrepentimiento del pecador. El hijo vuelve en sí de su estado de locura espiritual, reconoce que en Dios hay misericordia y se propone ir para obtener el perdón. Empezó a ver las cosas de modo diferente. Si antes veía en su padre un obstáculo, ahora veía en él
el único medio de restauración, el único medio, el único remedio para su mal. La tercera escena, la más emotiva de todas, la podemos llamar el recibimiento del pecador. En esa escena está la enseñanza clave de toda la parábola. Dios se deleita, alabados a Dios, en perdonar pecadores. El cielo se regocija ante el arrepentimiento de los hijos de los hombres. La cuarta y última escena presenta un gran contraste. El hermano mayor no se puede gozar en aquello que su padre se gozaba y murmuraba en contra suya. Bendito el nombre del Señor. Esta es la parte menos conocida de la parábola y sin embargo es una sección imprescindible. Recuerde que el Señor le está enseñando a los fariseos que lo criticaban porque decían que él era amigo de pecadores y ellos se creían justos y él le está enseñando a ellos que no hay justo ni aun uno. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y que Dios se goza, como ya dije, en salvar pecadores y que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Ahora, su padre, al hijo mayor no le había anunciado que una celebración semejante se iba a producir, porque ni su padre sabía que iba a haber una fiesta. Pero al llegar a aparecer su hijo, que era muerto y había resucitado, que se había perdido y ahora ha sido hallado, al venir su hijo arrepentido pidiendo perdón, pues eso fue motivo de regocijo para el padre, y el padre mandó que mataran el becerro engordado y que hicieran fiesta y se regocijaran. Alabado sea Dios. Había músicos, porque había danzas, y los músicos solo venían cuando era una ocasión muy especial. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces él le pregunta a los sirvientes, ¿por qué hay gente danzando en la casa de mi padre? ¿Por qué tanta algarabía? Así se titula esta última parte. ¿Por qué tanta algarabía? Alabado el maravilloso nombre del Señor. Quizás repasaría en su mente, ¿verdad?, todos los eventos. ¿Qué me estoy perdiendo? A lo mejor me olvidé alguna fecha importante. Pero al encontrar que no había nada especial que celebrar, alabado sea el nombre del Señor, evidentemente esto era una gran fiesta. La alegría del Padre era una alegría exuberante, podríamos decir, gloria al nombre del Señor. Buscó el mejor vestido para su hijo, le puso un anillo en su dedo, calzado en sus pies, alabado sea el nombre del Señor. Y luego dijo a los criados, traete el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y al final del verso 24 se nos dice, y comenzaron a regocijarse. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas, hermano, que especialmente en estos días usted se da cuenta, hay personas que tienen un evangelio amargado. Son cristianos amargados, ellos no celebran nada. Sea Dios bendito para siempre. Se ponen a leer libros que escribieron por ahí no saben ni quién. Que si Nimrod, que si el hijo de Nimrod, que si una diosa parió, que un montón de estupideces, hermano, y aplicarlo a la Navidad. Bendecido sea el nombre del Señor. Pobres corazones, hermano. Dice que si en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús mandó que se celebrara su cumpleaños. Jesús no mandó que se celebrara nada acerca de él. Es más, sanaba a los enfermos y decía que se callaran la boca y que no se lo dijeran a nadie. Pero a nosotros nos place celebrar que él nació. ¿Cuándo? No nos importa. Lo que sí nos importa es que nació. Y eso es lo que celebramos. Y sobre todo que nació en cada uno de nuestros corazones. A su nombre gloria. Y no solo que nació, que vive en nuestros corazones. Y también crece en nuestro corazón, porque crece nuestro conocimiento de Él. Crece la sabiduría que viene de Él. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Así que, hermano, le recomiendo, no lea libros para aplicarlo como si fuera la Biblia después. Lea la palabra y aplique la palabra. Alabado sea el Señor. Entonces eso lo pone tan amargo que yo conozco un montón de cristianos que en los cumpleaños de los hijos le celebran. Ni celebran los aniversarios. O sea, son gente que vive en el evangelio más carilargo que se puede uno imaginar. Bendecido el nombre maravilloso de Cristo para siempre.
pero nosotros somos un pueblo alegre porque en el cielo se hace fiesta. Alabado sea el nombre del Señor. Inclusive Jesús participaba de las fiestas también. Y se gozaba. Alabado sea su nombre. Así que la fiesta iba para largo. Aquella celebración no tenía igual. Nada era más digno de celebrarse que lo que había ocurrido con su hijo. Había vuelto, había pasado de muerte a vida. Alabado, había estado perdido y ahora había sido hallado. Ningún otro motivo es digno de ser celebrado como esto. Es un evento especial, es algo que todo el cielo se goza en la salvación de un pecador. La Biblia indica el verso 7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que la música se escuchaba de lejos, la celebración era grande. Y en medio de esa circunstancia es que llega el hijo mayor. Ante su inquietud llama a uno de los criados y le pregunta la razón de tanta algarabía. ¿Por qué tanta algarabía? Alabado el nombre del Señor. Y la respuesta fue un duro golpe para su corazón. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mi hermano, pensaría él. ¿Qué hermano? Yo no tengo ningún hermano. Tenía uno, pero para mí murió. Hermano, con demasiada frecuencia, hay hasta creyentes que entierran a alguna gente, hermano. Los sepultan y no quieren saber más de esa persona. ¿Qué clase de cristianismo es ese, hermano? ¿Cómo podemos nosotros sepultar a las personas y vivir como si esas personas no existieran ya para nosotros? ¿A dónde está el gozo? ¿A dónde está el amor de Jesucristo? Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Ese se llevó el dinero de nuestro padre, lo malgastó, insultó el nombre de nuestra familia. ¿De qué hermano me hablas? Alabanza al Señor. En su mente no había lugar para la idea de que su hermano regresara. Ya lo dio por muerto y ojalá no vuelva a saber de él. Gloria. Ya no lo tenía por hermano, ahorita lo vamos a ver, hermano. Ya lo había borrado de su árbol genealógico. Alabado el nombre del Señor. Esta no era una fiesta cualquiera. El padre hizo matar al becerro gordo, lo cual solo se hacía en ocasiones muy especiales. Y como veremos, muchas cosas pasaron por su mente. No había justificación para una celebración de esa naturaleza, según el hijo mayor. Para él solo había una cosa que su padre debió de haber hecho: aborrecer a su hermano y no le debió permitir ni siquiera la entrada en la casa. En otras palabras, él pensaba, si ciertamente había justicia en su padre, él debía de ser el recompensado y su hermano el aborrecido. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y esto nos conduce a lo siguiente, hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Por tanto, cuando vino tu hijo, ve que ya él no lo tenía como hermano. Él no dijo cuando llegó mi hermano, dijo cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo para él. Tal como expresé al principio, la parábola no habla únicamente de un hijo perdido, hermano, sino de dos. La historia de cada uno de ellos es completamente diferente, porque el hijo pródigo es presentado como perdido lejos de su casa. Y el hijo mayor está perdido dentro de la casa de su padre. Un predicador famoso que ya está con el Señor dijo en un mensaje una vez que era triste que un salvaje se perdiera en la selva, pero que era mucho más triste que un creyente se perdiera en la iglesia. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y ese era el tipo de hombre, de creyente que era este.
Bendito sea el nombre del Señor. Este hijo mayor representa a todo aquel que confía en sus buenas obras y en su valía personal para la salvación de su alma. Son los que piensan que han sido lo suficientemente buenos como para merecer el cielo. Alabanza al Señor. La reacción del hijo mayor fue inmediata, se enojó y no quería entrar. De haber habido otro motivo para la celebración, él se habría alegrado y se habría unido a la fiesta. Pero esto no le agradaba. Ahora que sabe cuál es la razón, se quedó afuera. Su enojo y su indignación se hicieron notorios a todos los criados, los cuales fueron y le informaron al Padre. Cristo estaba tratando con el corazón de los fariseos, que se consideraban tan santos que menospreciaban a los pecadores, siendo ellos pecadores igual que los demás. Es triste, hermano, cuando un creyente tilda a otros, alabado sea Dios, de que no tienen remedio, de que no deben ser salvos, de que no se merece que se les hable ya del Evangelio. Hermano, nadie está excluido de la salvación. Hay un dicho popular entre nosotros que dice que mientras hay vida hay esperanza. Y mientras una persona esté viva, hermano, hay esperanza de que sea salvo. No importa quién sea, no importa lo que haya hecho, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De hecho, el apóstol Pablo se califica a sí mismo como el mayor de todos los pecadores, pero dice que el Señor tuvo misericordia de él. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Esos pecadores, hermanos hipócritas, alabado sea el nombre del Señor, y que se creen justos a sí mismos, los representa este hijo mayor. En su apreciación personal, este tipo de religiosos eran justos en sí mismos, merecedores de toda la bendición divina. La rigurosidad con que se conducían en todos los aspectos externos de la religión les elevaba muy por encima de los demás mortales. Y Cristo, ante la realidad de que nadie entrará al reino de los cielos con el ego inflado, alabado sea el Señor, usó de misericordia, razonó con ellos, usó de misericordia para llevarles a entender el verdadero estado de sus corazones. Y aquí lo hace una vez más al pronunciar esta parábola. Fue precisamente ante las murmuraciones de los fariseos, alabado sea el Señor, y de los escribas, que nuestro Señor le ofreció las parábolas que se encuentran aquí en el capítulo 15, la de la moneda perdida, alabado el nombre maravilloso del Señor, y la del hijo pródigo, alabado sea el Señor. Le dijeron, mire, se acercaban a Jesús todos los, dicen los versos 1 y 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos, pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Gloria al nombre maravilloso del Señor. En Lucas 7:34 le llaman amigo de publicanos y pecadores. Alabanza. Ahora, ¿cómo se va a ganar los pecadores si uno no se acerca a ellos? Bendice alma mía Jehová, aleluya. En su mentalidad, la de los fariseos y los escribas, si Jesús era un profeta santo de Dios, no debía entrar en contacto con los pecadores. Eso fue lo que pensó Simón, el fariseo, cuando invitó a Jesús a su casa. Vino una mujer que era pecadora y se postró a los pies del maestro, lloró. Lavó con sus lágrimas los pies del Señor, los enjugó con su cabello y luego perfumó los pies del Señor con un perfume caro. Alabado el nombre del Señor. Pero Simón, en su corazón, mientras miraba esta escena, dijo en su corazón, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, él no creía que Jesús era profeta. Él lo ponía en duda. Si fuera profeta. O sea, no puede ser profeta porque se deja tocar de esa pecadora. Yo no me dejaría tocar de ella. O sea, Simón era tan santo, el leproso, era tan santo que no se dejaría tocar de esa pecadora. Pero Jesús permitió que llorara
en sus pies, que los lavara con sus lágrimas, los secara con su cabello y los perfumara con su perfume. Alabado el nombre del Señor. Por eso Jesús, conociendo el pensamiento de Simón, le dijo: Simón, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le habló de los dos deudores. ¿A quién de los dos, uno que debía mucho, otro debía poco, pero no teniendo que pagar, aquel a quien le debían los perdonó? Y dijo: ¿a cuál de los dos le amará más? Él dijo: pienso que aquel a quien más le perdonó, más le amará. Bien ha dicho. Yo llegué a tu casa y todas las costumbres se rompieron. No hubo beso de bienvenida para mí. No hubo esclavo para que lavara mis pies. Y no ungiste mi cabeza con aceite. Cosas que se hacían cuando un invitado era bienvenido a la casa. Sin embargo, desde que llegué, esta mujer no cesa de lavar mis pies con sus lágrimas y enjugarlo con su cabello y ungirlo con su perfume. Entonces le dice a la mujer: por tanto te digo que tus muchos pecados te son perdonados. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero a razonar así como Simón el fariseo, los fariseos y los escribas, los religiosos, estaban confundiendo la misión misma que el Mesías vino a realizar. Claro, ellos tenían la idea que el Mesías venía a salvarlos a ellos solamente, porque los gentiles estaban excluidos. De hecho, el propósito de las bendiciones de Dios con el pueblo de Israel era que fueran luz a las demás naciones. Era que las demás naciones vieran la gloria de Dios en Israel, inquirieran de los judíos le dijeran por qué. Es como Salomón, cuando vino la reina de Saba y le enseñó todo, pero después la llevó al templo, alabado sea Dios, y ella vio la gloria de Dios allí, y él le mostró quién le había dado a él todo lo que él poseía y la sabiduría que tenía. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. En el capítulo 5 de Lucas nos encontramos el llamamiento de Leví o Mateo. Cuando el publicano o cobrador de impuestos, que era gente odiada por el pueblo por tener la reputación de traicionar la nación cobrando impuestos para entregárselo alabados a Dios, a los romanos, él estaba tan contento que él le hizo una fiesta, mostrando la gratitud al Señor, le hizo una fiesta en su casa e invitó a muchos amigos publicanos. Alabado sea el Señor. Esto fue otro motivo para la murmuración. Los fariseos no se podían explicar cómo Jesús, clamando ser el Mesías enviado de Dios, comía y bebía con los publicanos y pecadores. Entonces Cristo dijo aquellas palabras tan conocidas hoy: los que están sanos no tienen necesidad de médico. Alabado sea el nombre del Señor. No he venido a llamar, alabado sea el nombre, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Aleluya. Por eso es que muchas iglesias pierden su perspectiva, pierden su norte, hermano. Porque dejan de predicar el evangelio para ponerse a gozar, a encerrarse, gozando de las bendiciones que Dios les ha dado. Ese fue el error de la nación de Israel y ese es el error de todos los que se justifican a sí mismos y creen que son salvos porque son la gente mejor del mundo. Que Dios los escogió porque eran la flor y nata de la humanidad. Pero la Biblia es clara y termina con ese orgullo nuestro. La Biblia dice: no hay bueno ni aún uno. Todos se desviaron, cada cual se apartó por su camino. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Así que la misión de Cristo es salvar pecadores, sanar almas enfermas del cáncer del pecado. Entonces, cuando un hombre o una mujer se considera una persona tan justa y buena a los ojos de Dios, como para no tener que experimentar un sentido de culpa del pecado, nos encontramos frente a alguien que rehúsa ser sanado por Jesús. Y aun cuando con urgencia necesita de la medicina que solo Dios puede brindarle, los fariseos no veían esta necesidad y por tanto habían alejado al único remedio de sus corazones. Gloria al nombre maravilloso del Señor. ¿Sabe usted que hay personas que creen que le hacen un favor a Dios viniendo a la iglesia? Alabanza al Señor. Hay gente que tiene, mire, de aquí se fue hace muchos años se fue uno. Y sabe lo que le dijo a los hermanos cuando se fue, porque se fue
porque era terrible. Y yo le di gracias a Dios que se lo llevó. Sí, porque yo lo soporté mientras Dios lo tuvo ahí, pero cuando ya yo le dije al Señor, Señor, si tú lo tienes aquí para probarme a mí, amén, fortaléceme. Porque Ruth lo mencionó hace días aquí, que una vez está abogada porque ella cantó un corito y cuando ella fue a cantar ese corito yo me recordé también de él, porque hermano, usted sabe lo que es cantar Cristo, tú, ¿cómo es Cristo maravilloso? Tú eres mío, y él se paraba a hacer mueca allá, hermano, deformado completamente como un demonio, así que Cristo era de él, que no era de nosotros. Yo iba a predicar y él trae una grabadora y la ponía, seguía que iba a predicar para ver si me cogía en alguna falla. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Él se creía justo en sí mismo, hermano. Una vez me dijo que yo era un pecador de la calle. Y yo le dije, te tienes toda la razón, hermano. Yo era lo peor que existía en la calle. Pero por eso estoy tan agradecido, Dios, no me atrevo a hacer lo que usted hace, ni faltarle respeto a nadie. Porque Cristo me salvó siendo yo lo peor que había. Porque el hijo de él se creía que era demasiado sabio y me quiso meter herejía a la iglesia y yo lo paré. Alabanza. ¿Y sabe lo que me dijo? Mi hijo nunca ha pecado. Y yo dije, pues entonces tu hijo es Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. No sé para qué vino Cristo si tu hijo nació aquí. Gloria al nombre maravilloso. Entonces hay gente así que están en la iglesia que piensa, ¿sabe cuando se fue? ¿Sabe lo que le dijo a los hermanos? Vamos a ver qué se hace ahora, qué se hacen ahora en la iglesia sin mi diezmo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Después que se fue, Dios nos dio este templo en 7 meses, hermano. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, porque así son las cosas de la vida. A veces Dios tiene que, usted sabe, que sacar lo que estorba, hermano. Dios nos coja confesado. A su nombre, gloria. Mire, el hijo estaba tan molesto que no quería entrar. Pero usted note la paciencia y el amor de este padre. Dice que salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, verso 28. Cristo mismo mostró abundante paciencia para con los fariseos y los escribas, hermano. Cristo les habló, les predicó, les soportó sus sandeces. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ellos no apreciaron eso. El padre no envió a uno de sus siervos para convencer a su hijo que entrara. Él mismo fue a hablar con él. A su nombre sea la gloria. Nuestro Dios es un Dios personal, hermano. Y trata personalmente con sus hijos. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Entonces, habló con él y apeló directamente a su corazón. Porque si había alguien que debía estar ofendido, ¿quién era, hermano? El padre. Porque no fue el dinero del hermano mayor el que el menor gastó, fue el dinero de su padre. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Y si el padre podía perdonar a su hijo menor, ¿no podía el hermano mayor tener un espíritu semejante? Pero en su mente no podía entender esto. Tenía una queja en su corazón. Los dos no podían ser tratados iguales. Mire, cuando formamos a mí, hermano, cuando Dios formó esta misión en el 2002, usted puede creer, hermano, que después de 2 o 3 años que habíamos fundado la misión, hubo personas que vinieron a estar con nosotros y había gente adentro que no los quería porque que no vinieron desde el principio. Sin embargo, un día vino un predicador aquí que nunca había predicado aquí en la iglesia y me dijo, mientras él predicaba, lo tomó el Espíritu, volvióse ahí y me dijo, muchos van a venir mis siervos, recíbelos. Porque la gente tarda en convencerse de las verdades, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que analiza las cosas y hay que darle tiempo y espacio. Bendito el nombre del Señor. Pero empezaron a venir de todos lados. Entonces algunos que estaban no querían, estaban como el hijo mayor. No, porque nosotros estamos aquí al principio, siempre hemos estado contigo. Y estos vienen ahora, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que en un corazón de un verdadero creyente hayan tales sentimientos, hermano?
Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Mire lo que le dijo, se atrevió a argumentar contra su padre. Tenía dos quejas. He aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hermanos. Y la otra queja, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Con estos reclamos lo que estaba diciendo, yo no merezco ser tratado tan mal y él no merece ser tratado tan bien. Alabado sea el nombre del Señor. Es como yo les dije el otro día, que dice el libro de Romanos, que cuando Dios habla de Saúl y Jacob, dice, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Antes de que hubieran hecho bien y mal, antes de que hubieran nacido, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aleluya. Porque Dios sabe cómo va a ser cada uno. Porque imagínense un hombre como Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, que dirigió la matanza de Esteban. Y tenía cartas de poder en su mano de los gobernantes para apresar a todos los que confesaran ser del camino de Jesús, para llevarlos a la cárcel y matarlos. Sin embargo, él escribe a los Gálatas, después que está convertido, le escribe a los Gálatas, Gálatas 1:16, plugo a Dios, quien me escogió desde el vientre de mi madre. ¿Cómo es posible eso, hermano? Que Dios lo escogiera desde el vientre de su madre y que él persiguiera a la iglesia. Alabanza al Señor. Pero es que Dios escoge, hermano, en su presciencia divina, no presencia, presciencia, en el conocimiento que Dios tiene de lo futuro. Dios sabe que podamos estar perdidos en el mundo, pero el día que nos encontremos con Él, Dios sabe que no queremos dejarle jamás. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. A su nombre gloria, aleluya. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Cuando Dios llama a Jeremías, lo envía a predicarle a ese pueblo tan terrible, tan duro de servir, que apedreaba a los profetas, que los mataba. Y Dios le dice que vaya y que a predicarle al pueblo, y dice, que soy niño. Y Dios se enojó y le dijo, no diga que soy niño. Tenía 30 años, hermano. Pero en las iglesias hay niños de hasta de 60 y 70 años, hermano. Sí, que se enojan por cualquier cosita. No aquí. No, en Caparra no, Dios libre. Dios guarda, yo no estoy hablando de Caparra. No quiero que pase por ahí por la escalera y mire para el otro lado cuando yo esté saludando. Alabado sea su precioso nombre. ¿No es maravilloso el Señor, hermano? Si no fuera por estos ratitos y el día de la venida de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Aleluya, bendice mi alma Jehová. Mire, hermano. Mire cuán equivocado estaba este hijo mayor. Él no era digno. Él aquí se presenta como digno de ser tratado bien. Pero él no podía reclamar ser tratado de ninguna manera. En el segundo punto él tenía razón, su hermano era un indigno. La realidad del caso era que ambos eran indignos. Uno se dio cuenta y el otro no. Alabanza al Señor. Ese es el problema. Noten cómo el hijo mayor veía la vida y su propia justicia. Justicia aquí, tantos años te sirvo. ¿Cómo le servía, hermano? Le servía como un esclavo. Le servía interesadamente, hermano. Alabado el nombre del Señor. Pero sin embargo, usted mira ahora al otro que viene arrepentido de corazón, con alegría dispuesto a servirle con gozo a su padre como uno de sus jornaleros. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Porque es que el hijo pródigo no vino a decir al Señor, perdóname papá y vuélveme a restaurar en todo lo que yo era antes. No, porque él sabía que él no era digno de eso. Pero él se conformaba, porque mire hermano, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y cuando David fue expulsado del reino por un golpe de estado que le dio su propio hijo Absalón,
cuando David estaba lejos del templo, en territorio enemigo, en un desierto, David se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos el templo y la adoración en el templo. Y él escribe, aleluya, me acuerdo cuando yo me alegraba, cuando yo conducía al pueblo de Dios entre voces de alegría y de pueblo en fiesta hasta la casa de Dios. Anhela mi alma y agua ardientemente desea los atrios de Jehová. Y escribe ahí en el Salmo 84, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes ser el portero de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Él ni siquiera pensaba, ni se creía digno de volver como rey otra vez, y como director del coro, como era, alabado sea el Señor. No, escogería antes ser el portero. Si me pusieran de portero, si me dieran libertad de ser el portero en la casa de Dios, lo aceptaría con tal de estar allí. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Es que la casa de Dios es maravillosa, hermano. En ningún lugar se sentirá uno como aquí, rodeado de hermanos que alaban y glorifican el nombre del Señor. Aleluya, sintiendo el gozo de Dios en los corazones. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Pero este hijo mayor representa a esos creyentes que están perdidos en la casa de Dios, que no tienen gozo, que siempre están con la cara como un machete a la intemperie a las 3 de la mañana. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero la casa de Dios es una casa de alabanza. Es casa de gozo, de alegría. Por eso el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Alabado sea Dios. Porque altura de alegrías hay a tu diestra para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí no venimos a insultarnos, por eso aquí, claro, uno no predica la palabra, ¿verdad? Que corta para allá y corta para acá también. Pero uno viene a insultar, a treparse aquí con un saco de piedra para apedrearlos a los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque este es un lugar donde uno viene a ser edificado, viene a ser instruido en la palabra, instruido en justicia. Aleluya, que uno siente el gozo, que estoy loco que llegue la hora del culto, gloria a Dios. En el culto voy a encontrarme con el Señor, voy a encontrarme con mis santos hermanos, aleluya. Voy a cantar, voy a alabar con los hermanos, voy a sentir la presencia de Dios, voy a recibir palabra buena, gloria al nombre del Señor. Aleluya, por eso uno viene aquí, hermano, enfermo y sale sano, viene triste y sale contento. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Bendice alma mía al Señor, aleluya. Mire, es posible cumplir externamente como lo hacían los fariseos, los escribas, con muchas cosas de las que Dios dice en su palabra, sin que necesariamente la persona haya sido salva. Alabado el nombre del Señor. Es posible hacer lo que un cristiano está dispuesto a hacer externamente sin tener el corazón cristiano para hacerlo. Por eso el Señor le dijo a través del profeta Isaías al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Por eso a Dios hay que servirle con todo el corazón, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo un mensaje para próximamente. Tal vez para el próximo domingo, que estoy de vuelta aquí, porque salgo mañana para Colombia a la convención. Pero llego en la madrugada del domingo, Dios mediante, y estoy pegando un mensaje, hermano. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, que habla de estas cosas, de lo que es ser un cristianismo genuino. A su nombre sea la gloria, aleluya, porque después de todo, solo los genuinos van al cielo. Allí no va a ir ninguna imitación. No, solo los genuinos va a entrar allí. Porque Dios no puede ser burlado. Alabanza al Cordero de Dios. Y yo espero encontrarme allí con todos. No se quede ni uno. Esta gente cumplían con exactitud todos los aspectos externos de la ley. Pues hay que tener mucho cuidado, porque la santidad es por dentro y por fuera. Pero hay ocasiones en que hay gente que son santos por fuera y diablos por dentro. Eso es posible.
Lo que no es posible es ser santo por dentro y diablo por fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lo que hay adentro se manifestará siempre afuera. Bendito sea Cristo para siempre. Aleluya. Este hijo mayor, igual que los fariseos y los escribas, son tan buenos, tan buenazos son tan justos en su propia opinión que dan la impresión de que Dios estuviera en deuda con ellos. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Observe el énfasis. Tantos años te sirvo. Servía como esclavo. O sea, era una carga para él servir. Lo hacía como arrastrando los pies. Lo hacía. Pero lo hacía porque sabía que era heredero de todo. Alabado sea el nombre del Señor. Este hijo tiene el descaro de pensar que en todo su servicio nunca había desobedecido. Nunca. La palabra de Dios dice que todos somos desobedientes. Pero él nunca había desobedecido según él. La actitud de muchos hombres es la misma. Son personas que nunca han tenido nada de qué arrepentirse en la vida. Son personas que nunca le han pedido perdón a Dios. Y quizás no se atrevan a afirmar esto con sus labios, pero con sus obras lo están gritando. Nunca han visto la necesidad de Cristo y del perdón de sus pecados. Son demasiado justos como para necesitar la justicia de Jesús. En su mente piensan que Dios los debe tratar no como a cualquier pecador. Son diferentes, seguro, pero si hasta en el altar se atrevían a decirlo, hermano. ¿Sabes que el Señor contó de dos que estaban orando? Un publicano que estaba tirado por allí y un fariseo que estaba de pie, derechito, con una palma. Y decía, Señor. Ay, después oraba en voz alta también, porque eso es otra cosa. Hay gente que ora y le cuenta todas sus cosas a los demás, como si estuvieran orando a los demás. Señor, te doy gracias que no soy como las hombres, no soy borracho, no soy adúltero. Ni siquiera soy como ese que te mira ahí tirado llorándome. Sabe Dios todo lo que ha hecho ese bandido. Pero yo te doy gracias que yo no soy como él. En cambio, aquel estaba allí, ay Dios mío, no se atrevía a levantar los ojos como el otro, Dios mío, perdóname, soy un pecador. Y dice el Señor, ¿cuál de los dos ustedes creen que descendió a su casa justificado? El publicano. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos y a los escribas en una ocasión? De cierto digo que las rameras y los borrachos irán delante de vosotros al reino de los cielos y vosotros estaréis excluidos. ¿Y por qué? Porque las rameras y los borrachos se dieron cuenta que estaban mal, pero ellos no, ellos eran superhéroes de la santidad y de la consagración. Alabado sea. En su manera de ver las cosas, un hijo como él debía ser tratado mejor, se merecía algo mejor, pero estaba completamente equivocado. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y esto lo remacha Juan, cuando dice en su primera epístola, si alguno dice que no ha pecado, a Dios hace mentiroso. Pero también dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Él solo se fijaba en aquello externo que había hecho bien. Esa era su justicia y no veía la necesidad de Dios. En segundo lugar, se equivocó al decir que nunca le había dado ni siquiera un cabrito. El padre aclara esto más adelante. La realidad era que el hijo mayor le correspondían 2/3 partes de la herencia. O sea, todo lo que el padre tenía era de él, porque ya que él se había llevado su parte. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y si todo era de él y hubiera querido comerse hasta un camello, no lo podía comer. Sea Dios glorificado para siempre. Este joven estaba viviendo, alabados a Dios, bajo un espíritu mezquino, como si su padre no quisiera lo mejor para él. Estos son aquellos para quienes la vida cristiana es un hastío. Dicen ser cristianos, pero se arrastran. El cristianismo les hace sentirse enjaulados y sin gozo. Es el mismo fastidio todos los días.
todas las semanas, se cansan de la misma Biblia, de los mismos sermones, del mismo pastor. No, bueno, no. Gloria. No, estaba esperando a ver si se atrevían a decir amén ahí. Es la evidencia de un corazón que no ha sido rescatado por la bendita gracia de Dios. Con respecto a su hermano menor, él tenía razón, no merecía ser tratado con una celebración de ese tipo, pero eso es precisamente donde radica la belleza del Evangelio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre pudo haber reprendido duramente la actitud de su hijo, hermano, o simplemente pudo haberlo dejado pues allá tú. Pero no, razonó con él y le explicó sus motivaciones. Con esto Jesús nos muestra la paciencia del Señor hacia los pecadores. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. En cuanto a ti, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. En cuanto a tu hermano, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Alabado sea. No gozarse en tales circunstancias era algo monstruoso. Alguien había pensado de la muerte espiritual a la vida eterna, se había pasado de la muerte espiritual a la vida eterna. Alguien sin sentido por el cual vivir, perdido, ha recobrado la razón de vivir, glorificar a Dios y gozarse, aleluya, por Él, era necesario. No nos gozamos nosotros cuando se convierte un alma, hermano. Dígame en el cielo, hermano. Cuando la Biblia dice que Jesucristo, aleluya, vería el fruto de su sacrificio y su alma sería saciada. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Así que había razones más que justificadas para celebrar. Y así concluye esta parábola y nos deja una interrogante. ¿Qué pasó con el hijo mayor? Alabado el nombre del Señor. Por supuesto, hay ciertas cosas que la Biblia nos deja ahí. ¿Entiende? Yo recuerdo una escuela bíblica que el maestro estaba enseñando a los caballeros, entonces le está diciendo, ¿verdad? Era la lección de aquel paralítico que lo bajaron entre cuatro, que hicieron un roto en el techo y lo bajaron, porque no se podían acercar de ninguna otra manera. Y bueno, y el Señor, usted sabe todo lo que pasó, lo sanó, le perdonó los pecados, lo sanó, se fue cargando su cama. Entonces los hermanos preguntaban, ¿verdad? Más o menos preguntas con entendimiento, hermano, pero al ver la fe de ellos, ¿se refiere a la fe de los cuatro o también a la del paralítico? Bueno, y por ahí pregunta que más o menos. Pero un hermano dijo, yo tengo una pregunta. ¿Quién se ocupó de tapar el roto del techo? Por increíble que parezca. Alabado el nombre del Señor. Entonces, si usted se está preguntando qué pasó con el hijo mayor, cómo reaccionó a los razonamientos de su padre, tales preguntas no las podemos contestar porque sería especulación. Lo dicho, dicho está. Alabado sea el Señor. Y es suficiente para lograr los propósitos de esta parábola. Pero si hay unas preguntas que usted puede contestar. ¿Qué va a hacer usted a la luz de la enseñanza de esta historia? ¿Cuál de los dos hijos le representa mejor a usted? ¿Ha celebrado el cielo la salvación de su alma? ¿O todavía hay razones para pensar que usted piensa como el hijo mayor? Si hay algo que el cielo celebra es cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Para los hombres puede que no signifique nada. No será una noticia que aparecerá en los periódicos, pero sí será algo que quedará registrado en el libro de la vida del Cordero. A simple vista los hombres no observarán nada extraordinario, no aparecerá un halo de luz sobre la cabeza del que se convirtió. No brillará su rostro,
Los hombres no verán nada que les mueva a celebrar y a hacer fiesta, pero no así para Dios, hermano. Alabado sea Dios. Porque Cristo vino al mundo, hermano, a buscar lo que sea y a salvar lo que se había perdido. Y para el Señor un alma, hermano, a su nombre gloria. Imagínense que el Señor se molestó en ir a encontrarse con una mujer que era prácticamente una ramera. Era una mujer que ningún marido se le salvaba en donde ella vivía, en el pueblo donde ella vivía, ningún marido se salvaba. Había tenido 7 hombres. Y el Señor le dijo, y el que vive contigo ahora no es tu marido, era de otra. Y ella pues asombró y le dijo, ay Señor, paréceme que eres profeta. Claro, pues le está diciendo la verdad. Alabado el nombre del Señor. Entonces, alabado sea Cristo para siempre. Él la llevó hasta que la mujer entendió y bebió del agua que él le ofrecía. Y se fue gozosa a anunciarle a toda la ciudad, gloria al nombre del Señor, lo que el Señor había hecho con ella. Ahora, se preguntará usted, ¿y por qué la gente hizo caso a una adúltera como esa? Espere, hermano, es que los testimonios más grandes y más poderosos son de aquel a quien más se le ha perdonado. Yo estuve con un pastor que pertenecía a la obra en que trabajamos. Yo lo fui a buscar porque no contestaba las cartas, no se sabía si le llegaban las ofrendas, y era que el hijo de él, que era un ateo, le robaba las cartas porque llegaban al apartado del hijo y nunca le llegaban las cartas de la misión. Entonces yo viajé a ese país y viajé hasta el sur de ese país, hasta la Patagonia, a buscar a ese. Él era un indio, hermano. El hermano Carriqueo, ese era el apellido del Carriqueo. Y me encontré con él y él me contó cosas. El pastor de él también me contó cosas tan tremendas. El pastor de él me contó que la esposa de Carriqueo era una adúltera, hermano, pero mire, imagínense, tan adúltera que cuando él salía, hermano, cuando él llegaba de la calle, del culto o de una vigilia, él tenía que entrar haciendo ruido para que el otro, el amante de ella, saliera. Y él orando. Un día salieron de una vigilia y fueron a buscar algo de tomar porque era un café, hermano, y se la encuentran que salía de un baile con otro hombre, el pastor y el hermano Carriqueo, el esposo. Entonces él le dijo al pastor, no puedo más. Yo he soportado esto, pero no puedo más. Pastor, llegué al límite de mis fuerzas. Entonces el pastor me dice que esa noche se fue angustiado a su casa y se puso de rodillas y le dijo, Señor, la salvación de tu hijo Carriqueo está en peligro. Y la fe de este tu siervo también. Porque yo le he dicho a él que ore y espere y que no haga nada como hombre. Que ore y espere que tú obres. Pero ya llegó un límite y yo temo, Señor, que algo puede pasar. Y yo te pido que tú salves, que tú mantengas la salvación de tu hijo Carriqueo y que tú estimules mi fe. Y se acostó. Ahora yo tenía una nena que había nacido que era un puro monstruo, hermano. Esa nena había nacido con pelo en todo el cuerpo, parecía un animal. Y horrible, hermano, la nena. Pero ella la quería con pena, ¿entiendes? Y su única muestra de cariño y amor era para esa hija. Entonces ese día se levantaron tarde, porque él estaba vigilando, ella estaba bailando. Hermano, cuando ella va a darle la leche a la nena está muerta. Y estaba fría y tieso su cuerpo. Entonces ella lo fue al cuarto de él, porque lo habían separado, porque imagínense. Y le dijo que lo que pasaba con la nena. Entonces él le dijo, envuélvela una sábana y lleva al hospital que yo voy donde el pastor. Entonces ella se la llevó envuelta en una sábana, el cuerpecito para el hospital. Y él fue donde el pastor y le dijo lo que pasaba. Y el pastor le dijo, tranquilo, vamos a orar aquí. Dios va a hacer un milagro. Por aquí es que Dios va a obrar. Entonces se pusieron de rodillas y clamaron que Dios, creemos que tú estás en este asunto. Y creemos que este es el día en que tú escogiste para hacer un milagro. Entonces ella puso la nena en el consultorio, envuelta en la sábana. Cuando el doctor vino al fin,
que la destapó, ya estaba sentada en la otra sala y el pastor la llamó. ¿Para qué usted trajo a esta niña tan linda aquí? Linda. Si esta nena no tiene nada. Entonces estaba asombrada cuando fue, la nena se estaba riendo. Todo el pelo de su cuerpo había desaparecido y la nena tenía una sonrisa hermosa en su rostro. Y ella allí mismo se fue a la casa del pastor y de rodillas llorando le pidió que orara por ella y se convirtió en una misionera tan eficaz que cuando el pastor me testificó esto, ella había fundado 3 iglesias en esa provincia por el testimonio. Todo el mundo conocía qué clase de mujer había sido y ahora sabían qué clase de misionera era. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si alguno es capaz de hacer cambios tremendos, alabado sea Dios, no solo en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu, sino también hasta en nuestro cuerpo físico, en nuestro hogar, en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones de familia, alabado sea Dios, es el Dios de la gloria, hermano. Es Jesucristo que vino a la tierra para dar su vida en rescate por los pecadores. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Por eso es que el Señor no puede soportar la hipocresía de los fariseos, alabado sea el nombre del Señor, los escribas. El Señor quiere corazones que le sirvan en espíritu y en verdad. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre maravilloso y te damos a ti toda gloria, toda honra y todo honor, porque solo a ti pertenecen. Gracias por tu palabra bendita, la cual hemos expuesto, Señor, y te pedimos que bendiga las vidas que nos escuchan a través de las redes. Hay mucho pueblo escuchando este mensaje. Yo te pido que tu palabra penetre a lo profundo de sus corazones, Señor, y que muchos puedan ser movidos al arrepentimiento y que otros puedan ser movidos de la hipocresía, Señor, a la sinceridad y puedan también ser salvos en este día. En el nombre bendito y maravilloso de Jesús, mi Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, y alabe la gloria de Dios. Y si hay alguien aquí que no está reconciliado con Dios, aquí está la tarde, este es el momento maravilloso para que usted tenga un encuentro con el Cristo de la gloria y usted sea transformado a su imagen y a su semejanza, porque el Señor dice en su palabra: vivo yo el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva mientras... Aleluya, aleluya.